Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gloria al Señor porque nos permite un día maravilloso. No sé en qué momento o en qué horario va a escuchar este mensaje, pero es un mensaje muy importante para nuestras vidas y más para la situación pues que este fin de semana vamos a vivir. El hecho, ¿verdad?, de que estamos pronto a las elecciones generales este 30 de noviembre y damos gloria al Señor por ello, porque es algo que el Señor ha instituido para que nosotros como cristianos también podamos ejercer el sufragio y ser parte del Estado. Antes de comenzar con este sermón, vamos a orar al Señor para que el Señor nos pueda dirigir a través de su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición de tu palabra y damos gloria a ti, Señor, porque tú nos permites meditar en ella. Oramos, Señor, y te damos gracias a ti por todas sus bendiciones. Oramos, Señor, porque sabemos que estamos pronto, posiblemente, Señor, ya estemos ejerciendo el sufragio, Padre, y te agradecemos porque tú nos mandas a ellos, Señor, en tu palabra y nos guías, Padre, para que podamos ser ciudadanos no de esta tierra, Señor, sino aquellos que nos debemos de comportar como tú anduviste aquí, Señor. Gracias te damos, Padre, y oramos para que tú nos dirijas por medio de tu palabra, Señor. Damos gloria al Señor, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 2:15. La palabra del Señor en Filipenses 2:15 nos dice que para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como lo decía al principio, estamos próximos, o algunos ya posiblemente estén en camino a ejercer el sufragio en estas elecciones generales del 30 de noviembre. Y es del hecho público que hemos visto las diferentes cosas o actos que han sucedido en los gobiernos anteriores o inclusive en todo este afán político que se ha visto en los últimos días. Sin embargo, el Señor nos manda este día que nosotros podamos ir y ejercer nuestro voto, nuestro sufragio. Simplemente a veces no queremos nada que ver con política o algunos posiblemente digan que ni siquiera quieren ir a votar. Y esto a raíz de las diferentes cosas que han sucedido, los diferentes gobiernos o los tratos que nos han dado nuestros gobernantes en los últimos años. Sin embargo, nosotros como cristianos estamos llamados a poder ejercer correctamente lo que Dios ha dispuesto a través de las leyes humanas también. Al hablarle al pueblo cristiano en este mensaje, es para poder decirles que nosotros como iglesia aconsejamos que podamos ejercer lo que el Señor ha establecido también a través de las leyes humanas. Y es del hecho, como el versículo que acabamos de leer en Filipenses 2:15, que nosotros estamos llamados a ser ciudadanos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es esto lo que nos llama el Señor a nosotros, y el tema de este día es un ciudadano intachable. Es un tema el cual podemos nosotros compartir sabiendo que nuestra ciudadanía es dada de parte de Dios y no de ningún hombre, sabiendo que el Señor nos ha llamado a poder conducirnos, como Pablo lo enseña, en medio de una sociedad caída por el pecado, repleta de corrupción. Debemos nosotros como cristianos conducirnos irreprensiblemente y sencillos. Esto quiere decirnos que nuestro comportamiento como cristianos debe ser correcto. Debemos de andar irreprensiblemente, conduciéndonos honestamente, cumpliendo cada una de las ordenanzas que Dios nos ha dado. La diferencia no está exactamente en nuestros gobernantes, sino más bien en nuestro comportamiento y cómo nosotros nos conducimos como cristianos. Muchas veces queremos que nuestras autoridades actúen de X o Y manera, pero sin embargo nosotros mismos no estamos tratando de hacer las cosas diferentes. La Biblia insta a los cristianos a ser modelos de obediencia, a poder siempre ejercer un modelo de obediencia civil en lo que sea posible. La iglesia desempeña tareas muy importantes en la sociedad. Algunas de ellas son predicar el evangelio, administrar los sacramentos, nutrir las almas de sus miembros, entre otras. Estas no son tareas del Estado, las que acabo de mencionar anteriormente. Sin embargo, sí son tareas del Estado organizar la sociedad, recaudar los impuestos,
regular los negocios, tener un ejército permanente y proteger la vida y propiedad, entre otras cosas. Dios ha establecido estas tareas, hermanos, haciendo eh, unas para el gobierno, otras para la iglesia. Sin embargo, en nuestros días, el concepto de la separación entre iglesia y Estado ha sido ampliamente malinterpretado por algunas personas y mal interpretado, la verdad, porque nos parece que entonces Dios debería estar fuera de todo lo que tenga que ver con el Estado o fuera del ámbito político, y esto no es así. Esto significa que el Estado de Dios, los gobiernos civiles tratan de liberarse muchas veces de la responsabilidad que Dios manda y que Dios ejerce en su palabra. El detalle no es que hay una separación entre iglesia y Estado, como que Dios estuviera totalmente separado de un país o de los gobernantes de la misma nación. Buscan tener autoridad y poder ser autónomos. Esto es lo que muchas veces los gobiernos y los estados buscan, separación completamente de Dios. Cuando la iglesia les enseña a voces que han cometido una falta, nos dice citando la Biblia de la Reforma, se le critica por invadir el dominio del Estado. Sin embargo, la iglesia no está tratando de ser el Estado. Al ofrecer una crítica profética, la iglesia está pidiendo al Estado que sea el Estado tal como Dios lo ordenó y lo gobierna. O sea que no es que Dios está fuera o que Dios ha sido excluido o debe ser excluido del Estado. O sea, no es eso lo que Dios quiere. Y muchas veces tratamos de hacer una separación quitando a Dios cuando en realidad Dios está totalmente involucrado en los designios de un país, en lo que verdaderamente Él quiere hacer con una nación. El cristiano no debe ser el ciudadano común, no debemos nosotros actuar como el ciudadano común, sino aquel que destaca en una sociedad, no para ser elogiado, sino para glorificar a Dios. Para algunos el cristiano no tendría nada que ver en asuntos políticos. Sin embargo, cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, encontramos grandes ejemplos de grandes hombres que sirvieron a políticos de su momento, por decirlo de alguna manera. Daniel sirvió a 5 imperios. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Daniel destacara? O sea, no fue de alguna manera que Daniel era perfecto o que Daniel tenía cualidades extraordinarias. Sí, tenía cualidades. Sin embargo, lo que hizo que Daniel destacara en todos estos imperios y por lo cual lo buscaban era porque este hombre era un ciudadano intachable. ¿Y por qué era un ciudadano intachable? Porque era alguien que obedecía completamente a Dios, que si hacía algo lo hacía para Dios y no para los hombres. Encontramos también a un José, quien fue puesto como el segundo al mando de un imperio. Y con esto, hermanos, lo que quiero que veamos exactamente es que todos estos hombres destacaron no por obedecer al gobierno, no por estar sumergidos bajo una autoridad gubernamental, sino que todos estos ciudadanos destacaron porque obedecían a Dios. Era lo que los hacía ciudadanos intachables, aún estando en un mundo lleno de corrupción. Y es que si nosotros vemos, o sea, Daniel no sirvió exactamente a imperios que fueran consagrados a Dios. José servía al faraón. Y a veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿cómo podemos estar sirviendo? ¿Cómo podemos estar obedeciendo si los gobernantes que tenemos son malos? Pero es que en realidad nuestra obediencia no va orientada a cualquier gobierno, y en estas elecciones pueden quedar cualquier gobierno que el Señor así lo quiera en su soberana voluntad. Y aunque nosotros no nos guste, estamos llamados a obedecer, porque nuestra obediencia no va a estado alguno, sino completamente a Dios. Y Él nos manda a obedecer a nuestros gobernantes, a los que han sido puestos por Él. Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, hermanos, no es de este mundo. Nosotros no obedecemos a aquellas cosas. eh, es cierto que estamos llamados a obedecer a nuestras autoridades, sin embargo, nuestra obediencia se debe a Dios, y Dios nos manda que seamos ciudadanos intachables, buscando aquello que es luz y diferenciándonos del ciudadano común. Debemos de entender como iglesia
que nuestro gobierno no está en este mundo, que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino en las cosas que están más allá de este mundo, que nuestra obediencia y nuestro comportamiento no lo regula la ley humana alguna, sino las que vienen de parte de Dios, o sea, su palabra. Su palabra es el estandarte, o sea, es la guía que a nosotros como cristianos debemos de manejar para saber cómo conducirnos, aun cuando vivamos en una sociedad completamente corrupta o pecaminosa. Como ciudadanos extranjeros debemos comportarnos de manera irreprensible en el lugar donde Dios nos ha puesto como ser nuestro país, Honduras. Algunos a veces criticamos a nuestra nación o no nos gustaría estar aquí, nos gustaría estar en otro lugar. Sin embargo, Honduras es la nación donde el Señor nos ha puesto y es el lugar donde nosotros debemos de estarle obedeciendo ahí y destacando más allá del ciudadano común, cumpliendo sus mandamientos, tomando el ejemplo de Daniel o de José que destacaron aún en gobiernos corruptos y en estados que no obedecían a Dios. Algunos se preguntarán, ¿cómo es posible que yo obedezca a mis autoridades si son corruptas? ¿Cómo es posible que si yo veo que esta autoridad que quedó en este presente gobierno es corrupto, cómo puedo yo obedecer? Dios nos manda, hermanos, a obedecer, sin importar qué tipo de gobierno es el que esté actualmente, sin importar qué tipo de partido político es el que actualmente quede en estas elecciones. Dios nos manda a obedecer. Debemos entender que la obediencia no se la debemos al gobierno, sino a Dios. Sin embargo, cuando el Estado nos ordena algo que va en contra de las ordenanzas dadas por Dios, nosotros debemos de obedecer primeramente a Dios antes que al Estado, porque así lo demanda su palabra. Cuando el gobierno utiliza mal su autoridad, cuando el gobierno hace cosas malas, cuando él ejerce mal la autoridad que le ha sido dada de parte de Dios, no seremos nosotros quien nos compete juzgarlo, sino que la misma espada que le ha sido dada esa autoridad va a ser con la cual va a ser juzgada de parte de Dios. Muchas veces nosotros nos atribuimos el papel de Dios queriendo juzgar, sin embargo, es Dios quien va a juzgar en su momento a aquel que haga uso de la autoridad que le ha sido dada por él. Como ciudadanos de un reino que no pertenece a este mundo, debemos de conducirnos correctamente en el lugar donde Dios nos ha permitido transitar, y en este caso es nuestro país, Honduras. Creo que lo mejor que podemos hacer para nuestra sociedad no es criticar a nuestras autoridades. En realidad lo mejor que podemos hacer es comportarnos como hijos de Dios. Mateo 5:14-16 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto nos debe hacer destacar del ciudadano común. Nosotros debemos de ser luz en una sociedad llena de oscuridad. Y esto me hace recordar las palabras que decía el pastor Enoch este domingo pasado, donde él nos decía, si usted ve que andan discutiendo o están alegando por partidos políticos, el lugar donde usted vaya o donde le toque votar, no se ponga a discutir con ellos. Y es que muchas veces nosotros parecemos menos cristianos que los que no son cristianos. Nos ponemos a discutir, hacemos contiendas de muchas cosas por estas ideologías políticas, pero lo menos que estamos mostrando en nuestras vidas es ser luz. El Señor no nos manda a andar envueltos en contiendas o disensiones y menos por cosas políticas. El Señor nos manda que nosotros seamos luz en una sociedad que está totalmente corrupta por el pecado. Ahora bien, siendo que somos luz de este mundo perverso, ¿cuál sería el papel de un cristiano dentro de una sociedad política? A algunos no les gusta hablar del tema de la política, como lo decía al principio. Algunos tratan de obviar por completo el tema de la política y algunos cristianos, pues los he escuchado hasta decir que
la iglesia no tendría, o el cristiano no tendría nada que ver con política. Y volvemos a lo mismo que decíamos al principio, esa es una idea que está totalmente errada, pues el cristiano, perdón, tiene mucho que ver con la política, porque es lo que el Señor ha determinado. El Señor nos manda a hacer luz, no solamente en ciertos enfoques de la sociedad, sino en todos, por lo que deseo que veamos tres enfoques en los cuales el cristiano debe de estar siendo luz dentro de la política. Y el primero de ellos es que debemos estar orando por las autoridades que ocuparán los cargos gubernamentales. Muchas veces nos dedicamos a criticar, como lo decía al principio, pero no estamos orando por esas autoridades que van a ser puestas en eminencia. No estamos orando para que el Señor pueda poner las autoridades correctas que ejerzan muy bien su autoridad dentro de nuestro país. Como ciudadanos del reino debemos estar orando por aquellos que serán electos en estas elecciones, orando por aquellos que llevan las riendas de nuestro país. Sin embargo, a veces se nos hace difícil orar por ellos por diferentes cosas. A veces pensamos cómo voy a orar por esta persona si esta persona no me agrada, cómo voy a orar por este si es un mentiroso, cómo voy a orar por este si está envuelto o miré o dicen las noticias esto o aquello. Sin embargo, la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:1 nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Es interesante conocer, hermanos, que Pablo, en este momento, el gobernante que tenían sobre ellos como autoridad romana era Nerón. Y si nosotros conocemos la historia o el currículum de Nerón, podemos ver que era un gobernante y un emperador romano totalmente despiadado, blasfemo y perseguidor de la iglesia. Todos conocemos la historia de que cada suceso que acontecía en Roma, si había un incendio, si pasaba algo en la ciudad, le echaba la culpa a los cristianos eran lanzados al Coliseo, eran quemados como antorchas vivas. Entonces, espera un momento, Nerón era completamente blasfemo, malo, corrupto y horrible, pero Pablo le dice a Timoteo que debe de estar orando por él. Que nosotros el Señor nos está revelando por medio de su palabra? Debemos de estar orando por nuestras autoridades, aun cuando estas autoridades sean malas, aun cuando estas autoridades no nos agraden. El Señor nos manda a orar por la salvación de nuestras autoridades, aun cuando ellas han actuado en contra de la fe. Es obligación de un cristiano estar orando por las autoridades. Como segundo punto, en una sociedad política y como hijos del Señor, como cristianos debemos de votar, ejercer el sufragio, de igual manera presentar leyes ante nuestras autoridades. El voto, hermanos, es tanto un derecho como un deber ciudadano. A través de él elegimos a nuestros gobernantes. Y como lo dije al principio, he escuchado comentarios de algunos cristianos que a veces dicen: ¿y para qué voy a votar? Algunos dicen: iré, pero daré mi voto nulo. Y, y me sorprende a veces escuchar este tipo de comentarios, porque como veíamos al principio, el cristiano no debe ser el ciudadano común. El cristiano debe ser aquel que destaque en una sociedad, no para ser elogiado, sino para glorificar a Dios. El Señor nos manda a obedecer a nuestras autoridades. Y es del hecho saber que el voto es algo que debemos de ejercer. Muchas ocasiones nosotros comenzamos a criticar a nuestras autoridades y decimos esto o aquello. Sin embargo, ni siquiera hemos votado o hemos ejercido el voto. Tratamos de ser parte de una conversación en la cual desde el principio no hemos sido parte porque hemos menospreciado la oportunidad que teníamos. El Señor nos manda a obedecer a nuestras autoridades y ellas establecen según nuestra constitución de que debemos votar, siendo que Honduras es un país democrático donde nuestro voto debe contar como elección a nuestras autoridades públicas. Debemos de saber ejercerlo y hacerlo sabiamente porque es lo que el Señor nos demanda. Alguno dirá, pero es que
aquí todo es corrupción, ¿para qué lo voy a hacer? Ya esto, hermano, no depende de nosotros. Si el gobierno que va a ser electo, si las autoridades que vamos a tener, si las cosas que han de pasar no dependen de nosotros. Lo que el Señor nos manda es a ejercer nuestro voto. Ya las personas que van a quedar es en su soberana voluntad. Y aun cuando nosotros pensemos que la decisión no es correcta o que las personas que quedaron no son las que podamos querer para nosotros o para nuestro país, aún ahí el Señor está ejerciendo su soberana voluntad y debemos de descansar en ello. Nuestra obligación es ejercer nuestro voto. Dios está tomando en cuenta cuando nosotros ejercemos el voto. Primer libro de Samuel 8, 4 al 5 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es interesante, que los ancianos de Israel ya habían votado para poder tener un rey como gobernante. En ese momento, Dios se comunicaba directamente a través de su profeta y a través de ello ejercía la autoridad que gobernaba el país. Sin embargo, los ancianos y Israel mismo pide que se les imponga o se les ponga un rey. A veces nosotros pensamos que Dios no toma en cuenta el voto que es ejercido a través de las urnas, en lugar de votación, y pensamos que lo que hacemos ahí es simplemente un acto humano. Sin embargo, Dios está tomando en cuenta cuando nosotros estamos eligiendo nuestras autoridades. Estos ancianos de Israel pedían un rey y rey les fue dado. Sin embargo, no sabían que más adelante lo que estaban pidiendo tal vez no era lo más conveniente para ellos. Muchas veces nos pasa así a nosotros. Damos nuestro voto y a veces no lo hacemos sabiamente. Y después nos preguntamos por qué estamos así como país. Y es que muchas veces no actuamos sabiamente. Los ancianos ya habían dado su voto y su elección fue un rey. Ya no querían a Dios como rey, sino que querían ver un rey físicamente humano y su voto fue oído delante de Dios. Y Dios les puso un rey. Como tercer punto, hermanos, como cristianos, debemos de estar informados sobre los asuntos políticos. A veces no nos tomamos el tiempo, hermanos, para poder investigar cuáles son las propuestas de gobierno que los candidatos tienen. A veces ni siquiera sabemos cuáles son los candidatos que van en la papeleta presidencial a nivel de alcalde o qué pasa con la distribución de los curules, como le dicen, a nivel de diputados. Nosotros debemos de informarnos como cristianos, conocer quiénes son nuestros candidatos presidenciales, conocer nuestros candidatos a alcalde, saber cómo se distribuyen los curules en el Congreso Nacional y cómo funcionan todas estas cosas. Si yo preguntara a través de este video si conocen a todos los candidatos que se están lanzando para la presidencia, es interesante conocer que hay algunos que no saben quiénes son. Y dígame usted conscientemente, ¿cómo va a elegir a una persona que no conoce? O sea, tal vez no físicamente, pero que no conoce qué es lo que verdaderamente está proponiendo para el país. Esto es como que si usted le entregara las llaves a una persona desconocida para que cuide su casa sin conocer, digamos, su currículo o quién es esta persona. Estaría entregando las llaves a un total desconocido. Estaría entregando su voto, en otras palabras, a alguien que no conoce. Como cristianos, hermanos, debemos de comportarnos como ciudadanos intachables en un mundo lleno de corrupción. Los tres puntos que acabo de dar anteriormente es para que nosotros los tomemos en cuenta, ya que estamos siendo llamados a ejercer correctamente lo que el Señor nos ha establecido de una manera política. No estamos llamados, el Señor no nos llama a andar en revueltas, el Señor no nos llama a andar en peleas, el Señor no nos llama a andar defendiendo colores de partidos de alguna denominación. El Señor nos llama a que en una sociedad totalmente corrupta y totalmente exorcida por el pecado,
nosotros podamos brillar como luz, procurando la paz, orando por aquellos que están como autoridad, ejerciendo el voto, informándonos sobre las cosas. No estamos llamados a la insurrección. Como iglesia estamos llamados a hacer luz y a procurar la paz en todos los aspectos. Como ciudadanos intachables, hijos de luz, debemos comportarnos correctamente, no porque seamos obedientes a cualquier tipo de institución, sino por obediencia al Señor, sabiendo que es a través de su palabra a quien debemos obediencia, a nuestro Padre Celestial. Sabemos que estamos viviendo y que vivimos en una sociedad corrupta, como en la que vivió en aquel tiempo Daniel o Pablo, gobernantes totalmente corruptos. Sin embargo, nosotros, al igual que todos estos hombres, estamos llamados a hacer luz. Que este domingo 30 de noviembre podamos como cristianos elegir sabiamente las autoridades que representarán a los diferentes partidos, perdón, a los diferentes cargos de poder ejercidos en el Estado, como sea el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que podamos nosotros ejercer correctamente nuestro voto para que los diputados que nos han de representar, el presidente y la alcaldía, puedan ser personas totalmente correctas, que nosotros podamos estar orando por estas personas y que confiemos completamente en lo que el Señor ha dictado para Honduras. Esto no se escapa a los designios del Señor, hermanos. No se escapa de que quede cualquier X o Y partido, ya sea a nuestra conveniencia o de cualquier otro. A veces no podemos estar de acuerdo, pero si el Señor ha puesto ahí, sea como sea, a esa autoridad, debemos de confiar en su soberanía. El mensaje para todos nosotros es que podamos ser ciudadanos intachables en un mundo lleno de corrupción, en una sociedad donde parece que han desligado totalmente a Dios, nosotros podamos brillar como luz en medio de una sociedad corrupta. El Señor le bendiga y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Oramos, Padre, para que tú este 30 de noviembre, Señor, nos ayudes a poder elegir sabiamente, Señor. Guarda, Padre Celestial, de todas las autoridades que han de ser ejercidas, Señor, perdón, Padre, que han de ser electas en este domingo 30 de noviembre, que pueda ser tú, Padre, ayudándonos como cristianos a ser sabios, a poder tomar decisiones sabias, que nos ayudes a no andarnos mezclando, Señor, en discusiones, contiendas por colores políticos, Señor, sino que podamos ejercer, perdón, Padre, podamos ejercer a lo que hemos sido llamados, a hacer luz, Señor, en un mundo lleno de corrupción. Gracias te damos, Padre, y así oramos, para que guarde, Señor, de nuestro país Honduras, para que guarde, Señor, de nuestra nación, para que protejas, Padre Celestial, todo este proceso electoral y que podamos, Señor, descansar en ti por completo. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.